Saludamos a un futbolista o exfutbolista que seguramente en Puerto Cortés y también en Motagua lo van a recordar mucho, Marcelo Verón. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días desde Honduras. Buenas tardes allá en Argentina. Bueno, primero, muy buenos días para toda la gente que te sigue. Mauricio, para mí es un placer que me hayas convocado. Tengo los grandes recuerdos de mi paso por Honduras, de ver aquel momento el canal Fox y que acá la gente lo seguía para poder ver lo que nosotros estábamos haciendo domingo a domingo. Y bueno, eras vos el comentarista y por eso realmente para mí verte también es una gran alegría y me trae grandes recuerdos. No, es un gusto para nosotros. Sí, en aquellos años, estamos hablando de antes del 2000 por ahí, el programa de Fox Gol Honduras, ahora es Fox Gol Centroamérica, se ha expandido, pero en ese tiempo se emitía por Fox en Argentina también, fueron esos años. Y bueno, creo que era bonito para el fútbol hondureño también verse en el lado sudamericano. Marcelo, me llama la atención algo, viendo el listado de tus equipos, comenzaste en Platense, de Argentina, en ese orden, así fue. Sí, a nivel profesional. En sí yo empecé en Gimnasia Esgrima de La Plata, en el equipo que, bueno, era de Diego Maradona. Pero a nivel profesional, sí, mi primer contrato profesional es Argentina. Y curiosamente, sales y te vas al Platense de Honduras. ¿Tuvo algo de familiaridad de escuchar ese nombre y decir, hey, no suena mal, vámonos al Platense? ¿Cómo se da el contacto para tu llegada a Honduras? Mirá, yo termino contrato con Platense en Argentina, que era por una temporada, y después de estar 2 meses sin club, porque por una cuestión de que en Honduras el campeonato empezó, me acuerdo que en septiembre, creo que para esa época, el representante que yo tenía en ese momento, que después fue el que me acompañó durante toda mi carrera, me dice, vamos a ir a Centroamérica, pero bueno, todavía están terminando el torneo, no es momento, vamos a mantenernos físicamente. Y bueno, ni bien pude y tuve chance, viajé para Centroamérica para una prueba, porque Chelato Uclés, y creo que correctamente, por más que le hayan mandado videos míos, me quería ver en persona. Así que yo tenía recién 21 años, no me preocupaba en lo más mínimo ir y mostrarme en persona. Y sí tengo una anécdota linda de esa época, porque yo pensaba que me iba a ver en un entrenamiento, Chelato, y llego el día que hacen la presentación de Platense a la prensa y a la gente. Y yo voy a ver el partido como un aficionado más para ver quiénes iban a ser mis compañeros con los cuales yo iba a entrenar al día siguiente. Y Chelato dice, no, anda a ponerte los botines y tenés que jugar. Y le digo, profe, yo acabo de llegar, le digo, tuve 15 horas de vuelo, estoy muerto. No, dice, ¿cómo vamos a hacer una presentación a la gente y un jugador sudamericano está en las gradas? A la cancha. Así que mi prueba terminó siendo el día de la presentación del equipo a la gente sin yo saber si iba realmente a firmar contrato. Y bueno, ese fue el día que Chelato después aprobó mi contratación. El profe no iba a dejar pasar esa oportunidad. ¿Qué fue lo que más te impresionó, lo que más te gustó de Puerto Cortés? Algo que te haya sorprendido, que no te esperabas encontrar cuando llegaste al Platense. El calor de la gente, porque yo por ahí no estaba acostumbrado a encontrarte con hinchas en todos lados, porque a ver, a mí me dan para vivir en una casa. Yo para ir a comer tenía que ir caminando, yo no tenía auto. Para ir a los entrenamientos iba en auto. Para ir a un supermercado iba caminando. Uh-huh. Entonces vos te vas encontrando con hinchas, te los vas cruzando todo el tiempo, entonces ese calor te lo hacen sentir. Está bueno para cuando te va bien, porque cuando no va bien o el fin de semana no ganás, no todos son firmamos un autógrafo, hacemos una foto, Sí. pero en líneas generales lo que me gustó de Puerto Cortés es eso que uno tiene con el hincha, muy cercano, y con el directivo también, porque no es común que un jugador
se vaya hasta lo de Mario Sierra, converse 30 minutos, hable, abrís una gaseosa, y nosotros lo teníamos a Mario Sierra ahí a 50 metros donde yo vivía, o vas al club y encontrás otro directivo. Entonces, ese calor que hacía que realmente parecía que éramos más una familia que un club a nivel profesional. Entonces, eso es lo que me llamó la atención de Puerto Cortés, ¿no? Eso de estar tan cerca de todo el mundo. Al final completaste 1 o 2 torneos con Platense. No, completé 2. En uno perdimos la final con aquel penal que, bueno, lamentablemente no, con gol de oro nos quita el campeonato, en un penal que se sabe que no fue, porque el mismo Denison Costa después dijo que no fue, y después con el gol de oro de Ronnie Morales. Así que las 2 finales jugué. Sí, tuviste un paso. Ese equipo que formó Platense, Marcelo, fue sencillamente espectacular. Mirá, nosotros teníamos 2 arqueros de un nivel impresionante, porque el profe Romero los alternaba y atajaba Víctor Coelho o atajaba Ricardo Shane. Y después nosotros teníamos, para mí, el mejor central que yo he visto en Honduras, o que yo he visto que compañero mío, que era Mario Beata. Teníamos a Ronnie Morales, a Anthony Torre, teníamos esa línea de 3, después jugaba Bonilla por un lado y Edgar Álvarez por otro, que ellos atacaban como delanteros y defendían como laterales, o sea, hacían un carril de 100 metros los 90 minutos. Maco Mejía, Walter Hernández, Abel Rodríguez, Alex Andino, se iban alternando la mitad de la cancha, y después, bueno, en el primer torneo estuvo César Rambo de León, después estuvo Fabricio Pérez, y bueno, adelante jugaba Pacini, jugaba yo, y alternaba Elvis Scott, es decir, no, sí, realmente creo que era un equipo que daba miedo. Un equipazo en realidad. Esa final que perdieron ante Olimpia con la situación de tanta polémica y que pasan los años y como es una final, es una jugada que siempre se va a seguir discutiendo. ¿En algún instante un jugador termina de asimilar ese momento? Porque cuando te escucho hablar muchos años después y recordás ese instante, la voz se te apaga un poco. Es que fue mucho dolor que durante muchos meses el esfuerzo de mucha gente se termina escapando, porque está claro de que a lo mejor en este caso de Platense se termina dando dentro de la excepción de la regla, pero uno siempre recuerda al campeón, no recuerda el segundo lugar. Y Platense durante ese torneo hizo un fútbol realmente muy alto, muy pero muy alto. Y llegamos a la final sin ninguna objeción. Incluso le ganamos a Olimpia en Tegucigalpa. Y ir al gol de oro, y nosotros en el momento en el que nos cobran el penal, Platense estaba atacando. Y Platense atacaba, y en un rechazo y en una contra, la pelota se nos mete en el área y nos cobran el penal, y nosotros no sentíamos que merecíamos que se nos escape el campeonato de ese modo. Después capaz que te la agarraba Toselo, te la colgaba de un ángulo en un tiro libre y se acaba el campeonato también, pero hubiese sido otra historia. Sí, lo lindo que tiene el fútbol, que da revancha, y un año después pudimos volver a llegar a la final, pero esta vez que no se nos escape. Pero creo que el mérito de aquel Platense era haber competido de igual a igual con el que me parece y considero, no solamente yo, sino mucha gente, el mejor Olimpia de los últimos tiempos, que era ese Olimpia del año 2000, 2001, que había ido al Mundial de Clubes, que después no se termina a llegar de jugar. Pero un equipo como el nuestro, que compita con el mejor Olimpia de los últimos años, creo que habla bien de lo que era nuestro equipo. Sí, además, creo que ese punto es clave. Competirle al equipo que en ese momento estaba muy bien. Bueno, cuando repasamos la historia del fútbol hondureño, generalmente el Olimpia es el equipo que anda muy bien y es el equipo al que le tenés que igualar. Por ahí Motagua ha querido equilibrar un poco las cosas. Por cierto, luego de Platense tenés un paso por Motagua. Sí, y lo de Motagua se da por elección propia, porque por suerte, en ese momento tuve para elegir. En ese momento tenía propuestas de los equipos denominados grandes, de todos.
Y bueno, a diferencia de en otros momentos que vas al club que te llaman, en ese momento tuve la oportunidad y yo voy a Motagua por elección propia. Era un deseo que yo tenía cuando ya estaba en Platense. Digo, si el día de mañana tengo alguna chance de Motagua, la voy a tomar. Y un club que realmente me gustaba y me llamaba la atención, pero me metí en otro mundo. Es decir, ya vamos a Tegucigalpa, ya no teníamos esa relación barrial, casi de barrio que teníamos en Puerto Cortés. Un equipo totalmente nuevo, porque al igual que José Pacini bueno, y yo que veníamos de Platense, llegó Danilo Turcio, volvió Ninro Medina, estaba Ricky García, bueno, Robert ya estaba, volvió Ariel Leyes, entonces Diego Vázquez, que está en Maratón, también fue. Y bueno, la verdad que el profe, creo que lo más difícil para él era que en muy poco tiempo el equipo, que era prácticamente nuevo, se transforme en un equipo con una idea. Y nosotros ganamos el campeonato de punta a punta. Nosotros nunca largamos el primer lugar con Motagua. Arrancamos ganando el primer partido y terminamos ganando la final. Nunca en ningún momento cedimos el primer lugar. No teníamos el juego que tenía Platense. No teníamos el juego colectivo, pero teníamos muchas individualidades y resolvíamos los partidos de todas maneras. Tu paso por Honduras fue corto pero exitoso, porque después de tu estancia en Honduras comienza una secuencia de clubes, te llevó por Europa, estuviste en México y ¿consideras que Honduras fue una plataforma fundamental para ese lanzamiento hacia ligas, vamos a decirlo, de países más competitivos futbolísticamente hablando? Mirá, para mí Honduras fue, sobre todas las cosas, fue el país y los clubes que a mí me dieron la confianza de saber que yo me podía dedicar al fútbol, porque yo llego a Honduras con 21 años, enseguida cumplo los 22, venía de un paso por Platense de Argentina, que si bien había hecho 8 goles en el torneo, segunda división de Argentina, todavía tenía todo por demostrar, no tenía la confianza necesaria como para saber si mi vida iba a estar rodeada de fútbol o que me iba a poder dedicar a eso. Bueno, a mí Honduras me dio eso, me dio la confianza de saber que yo puedo, que tengo que confiar en mis posibilidades. Y después, a pesar de que, como dijiste vos, yo estuve en México, en España, en Chile, en Grecia, después estuve 6 meses en Guatemala, nunca pude disfrutar el fútbol, siempre fue un trabajo, que lamentablemente tengo que decir que nunca disfruté mucho, pero sí lo hice en Honduras. Fue en el único lugar donde yo disfruté de lo que hacía, de mi elección de vida, fue ahí con ustedes. Y claro, esa sensación que mencionabas cuando estabas en Puerto Cortés, aquella familiaridad y no verlo como una relación contractual puramente, sino como en algún momento amistad, saludarte con esa, bueno, no sé, sin ese distanciamiento que generalmente se da entre directiva y jugadores. Mirá, te cuento, el año pasado me contacto con uno de los chicos de Platense, después me contacto con otro, les empiezo a pedir el número de teléfono y armé un grupo de WhatsApp. ¿Sí? Con el Platense del año 2000, Oh. 2000-2001. Y al día de hoy, ya hace 2 años, ¿Sí? 2 años que el grupo tiene una actividad diaria, que vos no te imaginás. Buenísimo. Y es levantarse todas las mañanas con las pilas de Elvis Scott, que está en Estados Unidos, y te levanta a cualquier hora de la mañana a los gritos, cantando, poniendo música. Enseguida Mario Porto ya le responde, Bonilla se enoja, Abel Rodríguez le dice que deje dormir a la gente, Mario Beata que aporta otra cosa. O sea, ya Rubén Suazo que habla muy de vez en cuando y cuando habla es para que le peguemos. Derek Hull, a José Pacini lo cargamos por si el teléfono de la novia se lo presta o no se lo presta porque habla de vez en cuando, pero cuando, o sea,
hace 2 años que tenemos un grupo con una actividad diaria impresionante. Entonces, si estamos, bueno, ahora dentro de 4 meses cumplimos 20 años que salimos campeones. Ahora dentro de 4 meses, en julio del 2021. Si estamos a 20 años, a casi 20 años de lograr, digamos, de haber logrado ese título, seguimos con esta familiaridad, entonces, bueno, ahí vos me entendés lo que yo te quise decir cuando vivir en Cortés lo que significaba. Qué bonita historia esa. Se han puesto de moda los grupos, es cierto, pero reunir a todos los campeones de hace tantos años, imagínate, porque llevas 2 años, quiere decir que van a cumplir 20, o sea que 18 años después comenzaste a reunir poco a poco al grupo de compañeros que lograron el segundo título en la historia para el Platense. Y ya me imagino las pláticas que se deben armar, recordando cada anécdota, porque No. montón de anécdotas. Oíme, alguien debería escribir ese libro del segundo título de Platense. Y créeme que, aparte de gente con mucha memoria, y por momentos cuando sale alguna cuestión, recordamos con lujos y detalles esas cuestiones. Desde los partidos, desde cosas de concentraciones, de viajes, lo que fueron los festejos. Y siempre nos acordamos porque cuando festejamos eran las 7 de la mañana, 8 de la mañana, nosotros seguíamos despiertos, muy activos, celebrando. Y nos acostamos con José, que vivíamos juntos, y un par de jugadores más que estaban en San Pedro, que se queden con nosotros. Y la prensa empezó a llegar a las 9 de la mañana a la casa, y nosotros no podíamos ni abrir los ojos. Y muchas fotos salieron al día siguiente, incluso una tapa de una revista muy conocida, con la cara nuestra y las medallas, y nosotros los ojos no los podíamos ni abrir. Digo, ¿cómo no nos dimos cuenta? Así, esperen, déjennos una hora que a ver si reaccionamos un poco. Y al otro día empezaron a circular las fotos nuestras y nosotros estábamos sin dormir con un sueño y bueno, digo yo, bueno, siempre acordamos de un montón de cuestiones, los partidos, porque el camino a esa final tuvo ahí lo que pudo haber sido un tropiezo. Nosotros perdemos 3-1 con Maratón en San Pedro, y realmente íbamos perdiendo 3-0. Y nos ponemos 3-1 y bueno, había que darlo vuelta en Cortés y ganamos 3-0 de modo implacable. Y bueno, eso es lo que tenía ese equipo, pero nos pudimos haber quedado en semifinales. ¿Sí? ¿Dónde estabas y cómo recordás ese gol de Ronnie Morales? Vamos a la parte, tuviste una parte que cuesta superar, que es la final que se pierde, pero está la que se gana. Cuando se viene el cabezazo, que termina en lo profundo de las redes. Yo estaba cerca, digamos, hago el desmarque hacia el primer palo, la pelota me pasa y cuando me doy vuelta, Ronnie lo agarro en el aire y lo veo que cabecea. Y bueno, fue un segundo ver que la pelota entró. Salimos todos corriendo para la mitad de la cancha. Hermano, creo que salimos corriendo para donde se nos ocurrió. No sé si salimos. Y salimos todos corriendo. Y cuando llego, me acuerdo que a la mitad de la cancha, a Ronnie lo agarra gente del banco suplente, lo abraza y con Pescado Bonilla seguimos corriendo, que no sabíamos para dónde íbamos. Y en un momento que ya habíamos corrido como 70 metros, Bonilla me dice, ya está, salimos campeones, ¿no? Y sí, le digo, Pescado, si no, ¿qué hacemos corriendo sin camiseta? Le digo, me imagino que sí. Ya habíamos hecho casi 100 metros y me preguntó si habíamos salido campeones. O sea, imagínate el nivel de excitación que teníamos y creo que lo que hicimos fue salir a festejar con nuestra gente, que había ido un gran número. Y bueno, creo que merecía, después de 36 años, volver a celebrar un campeonato. Marcelo, ha sido realmente una plática muy bonita. Recordar es vivir, dicen. Algunas personas no les gusta recordar, dicen, el pasado, porque vivir del pasado no se ve el futuro, pero no es cierto. O sea, no se puede construir el futuro si no se recuerda el pasado. Y sobre el pasado uno corrige los errores y va mejorando. No se puede borrar la historia. Y ser parte de la historia de Platense debe ser algo reconfortante para vos y para todos los que fueron parte de ese gran equipo. Totalmente, totalmente. De hecho, me ha tocado muchas veces
enviar algún video o tratar de transmitir buenas energías y para lo que son los planteles nuevos, que también nosotros estamos siempre deseosos de que aparezca un nuevo campeonato, porque creo que tenés que recordar que atrás de todo eso hay gente, hay un puerto que lo está esperando, lo está deseando, que le ha tocado en esos últimos 20 años volver a jugar una final, tener problemas con el descenso, que le ha tocado muchos altibajos, pero es una plaza realmente muy linda como para que bueno, le vuelva a tocar celebrar un campeonato, que se les dé el tercero y nada, porque uno siempre recuerda el cariño que le ha dado la gente a uno y uno siempre deseoso de... Aparte siempre los directivos es la misma buena gente que ha estado con nosotros. Le ha tocado dirigir a Ronnie, le ha tocado dirigir a Anthony, uno siempre está pendiente. Así que lo que queremos es que siempre al Tiburón le vaya bien. Sí, rápidamente antes de terminar, contanos lo que haces hoy. ¿Qué hace Marcelo en sus días habituales? Bueno, yo estoy a cargo, bueno, estuve hasta el año pasado, estuve a cargo de la Secretaría de Deporte de lo que es mi ciudad, con el gobierno que era de turno. Asumió el gobierno al que yo pertenecía por una cuestión de afinidad con el que era el intendente. Me propuso estar a cargo de la Secretaría de Deporte y bueno, la llevé durante 4 años. Hicimos una excelente gestión de deporte para lo que era mi ciudad. Bueno, ya una vez que se acabó esa parte del gobierno, volví a lo que es mi rubro, tener escuelas de fútbol, dirigir en clubes. Con José Pacini hace rato que estamos pendientes de formar una dupla técnica y siempre soñamos con algún día que nos toque volver al lugar donde los dos fuimos felices, porque yo estuve poco tiempo, José estuvo 8 años, José tiene una hija hondureña, es decir, él está muy relacionado con el país y siempre decimos que en un tiempo no muy lejano nos gustaría llevar una propuesta y que algún club nos dé la oportunidad de volver a ir a donde fuimos felices, a un torneo que a nosotros siempre nos gustó. Sí. ¿Ya los dos con licencia A para dirigir en primera? No, José sí, yo no. Yo por esta cuestión de que estuve estos 4 años a cargo de la Secretaría de Deporte no lo pude hacer, sí lo voy a comenzar, pero él ya creo que lo tiene hace ya 3 o 4 años que él ya lo tiene. Llegado el caso, será quien firme, será él la persona y yo haré de ayudante, de segundo, no hay ningún problema. La idea era poder llevar una propuesta, poder ir para el lugar a donde nosotros fuimos felices y tratar de seguir repitiendo, si Dios quiere, ¿no? Algún día lo que hicimos adentro de la cancha, tratar de repetirlo desde afuera. Sí, sería un buen episodio 2 de la historia de ustedes con Honduras. Marcelo, te mando un fuerte abrazo, muy agradecido con el tiempo que nos has dado para esta entrevista que hemos grabado el día sábado, se va a emitir el domingo en nuestro programa, así que un abrazo a la distancia y que estés muy bien con tu familia y todos tus seres queridos allá en Argentina. Bueno, Mauricio, para mí fue un placer. Cuando recibí el mensaje me dijiste si te podía regalar un rato. Digo, cómo no, tantas alegrías que hemos vivido por ahí y tantas veces que acá mi familia ha estado esperando tu programa para poder ver si se reencontraba conmigo a través de la tele al menos. No eran épocas de WhatsApp, no eran épocas de videollamadas, no era tan fácil. Así que creo que vos habías sido un excelente nexo para que mi familia, mis amigos, mis hermanos puedan tratar de ver a uno. Así que siempre se te recuerda bien. Te mando un abrazo enorme. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo.